buenas tardes. Estamos comenzando por los opuestos día jueves. Se siente como lunes, un día extraño, jueves 26 de diciembre. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. Hoy tenemos un nuevo pueblo. Una nueva versión de la derecha. Ya te iba a poner un sobrenombre en algún momento, lo quiero advertir. No es ni la derecha civilizada, pero algo tiene civilizado, ni es la derecha masónica. ¿Cómo llamarle al senador Coloma? Senador Juan Antonio Coloma, senador de la UDI, bienvenido. ¿Cómo está? Al contrario, muy buenas tardes, feliz. El coronel sobreviviente, ahí está el tema. Estamos bien, está cerca, está lejos, estoy Está acomodando. bien, está bien. Es que hay mucha tecnología en esta mucho gusto radio. estar contigo, Bárbara, y con Francisco, que nos conocemos hace muchos Muchos años. de que los dos nos quisiéramos recordar. Pero bien, bien. No, pero ciudadano auditor, el senador Coloma, junto a el diputado Longueira, eran como las cabezas de serie de la UDI durante el gobierno del presidente Lago. Entonces, muchas cosas se hicieron bien, en mi opinión, cediendo a ambas partes en ese gobierno, particularmente la reforma del Estado. Así es. Después del caso Mob Gatti. El 2003. Y quien participaba, siempre eran duplas. Longueira, que era como el Guaripola, y el senador Coloma, y por el otro lado, miren la vida, las vueltas de la vida. Sebastián Piñera, presidente de Renovación Nacional. Así es. Que iba solo, para variar. Nunca tuvo una dupla. Eso te iba a decir quién era la dupla y lo respondiste antes. No, solo, dueño de todo Chile, solo. ¿Cómo le fue en Navidad? ¿Cómo se portó el viejito? Yo la pasé estupendo, me fui a la playa, como te conté, ¿no? Y es raro que me junte con mis 3 hijos y mis 8 nietos. ¿8 nietos juntos? Sí. ¿Cuántos tiene, senador? Fíjate, hay un problema aquí. Tú tenés 9 hijos y 8 nietos. 8 hijos y 8 nietos. Así que estamos también. 3 hijos y 8 Entonces nietos. mi Navidad fue con 8 hijos, están todos casados, pololeando, mis 8 nietos, más la familia de mi señora, que son 9. Entonces tú puedes entender algo más o menos. Bueno, a mí me agotan, ¿qué querés que te diga? Yo los adoro, pero me agotan, porque además O sea, ¿te gusta cuando llegan y te gusta cuando se van? Un ratito, un ratito. Sobre todo cuando se van. Y particularmente en la Pascua se ponen muy estresados. En todo siempre. Yo trato de luchar contra esto, senador. ¿Sí? De que sea menos estresante. Bueno, es verdad, es verdad. Tienes que comprar una cama Y fíjate que hemos ido reduciendo. Por ejemplo, hay una política en mi familia, en este lado, no hay regalo para los adultos. Bueno, nosotros pusimos un cambio este año con mis hijos y mi señora fue bastante talentosa. Decimos, vamos a hacer a cada uno que viva un momento agradable. Entonces, claro, a algunos le compramos entradas para el teatro con algo entretenido para ir, a otros le hicimos otro con otra cosa entretenida, pero regalar más momentos, experiencia, más que una cosa física, que en realidad es como más lateral. Así que estamos evolucionando, Francisco. Sí, no, yo creo que además la Pascua ha perdido en ese sentido todo sentido. Sí. O sea, esta galla que anda comprando, lo digo bien francamente, el día martes. Hubo una protesta en un mall. Sí, la vieron. Pero es que ahí te muestra cómo se está polarizando tanto, hasta meterse en lo que la gente compra o no. ¿Polémica? Sí, porque le decían, hay gente luchando y tú estás comprando. Pero entonces el otro se enojaron y dice, ¿qué te metías en mi vida? Déjame a mí. Mi punto es cuando se vuelve loca la ciudadanía, comprando 5 para las 6 de la tarde. No, bueno, pero ese es un temazo. Bueno, la parte no tan alegre y no tan feliz para nada fue lo que ocurrió en Valparaíso. Sí. ¿Por qué se dice con tanta certeza que es intencional? Si falta la investigación. A mí me llamó la atención, pero vi que todos coincidían. Porque hay una coincide el ministro, coincide el alcalde, coincide todo, el intendente. Bueno, porque si es intencional en un cerro popular en Valparaíso, es una bestia, ¿no? Hay unas imágenes donde muestran una camioneta blanca en donde alguien sale corriendo y se ve justo donde están las fumarolas. Ahora, claro, nada concluyente me imagino, pero todos coinciden en que es totalmente intencional. Veía a la hora del almuerzo 245 casas destruidas. Otro. Además, te llama a otra reflexión. Qué bueno para hablar, Francisco. Es que el día de Pascua. Oye, la estructura de la construcción en Valparaíso es insostenible. Una vez las imágenes, las casas están colgando a los cerros. Y ha sido siempre, y la lata es que ocurre incendio, vuelven a construirse sobre el mismo lugar. Yo lo he hablado con los mismos alcaldes, que yo lo hablé, me dijo, es imposible, al final se construye sobre todo. Pero fíjate que tú tienes razón, una cosa
que el tema del incendio es muy sobrecogedor. A mí me tocó incendio como toda la vida, pero me tocó el 2017 en el Maule, Sí, claro. cuando vinieron estos Santa Olga. Santa Olga. Yo había estado el día anterior en Santa Olga y estuve el día posterior, y es impresionante la sensación de pequeñez de uno frente al tema del fuego, Claro, que es una obvio. cosa muy abrasante, abrasante, acalorante, una cosa terrible. Entonces me imagino a esos pobres ciudadanos, como dices tú, digamos, que estaban en Valparaíso, por lo menos, bueno, Tremendo. ánimo, fuerza y ojalá que seamos capaces de darle una manito entre todos. Así es. Estamos con Francisco Vidal y con el senador Juan Antonio Coloma. Bueno, ha sido ¿Dónde estará dramático. la derecha tan- masónica si iba a algún lugar? Dice No que voy a tenía decir dónde, que- capaz que lo funen. Tan de moda la funa ahora Sí. y no tiene nada divertido. Nada. ¿Qué le parece que el presidente de la Cámara haya señalado que no están preparados para los niveles de seguridad que necesitaban? Bueno, Vimos como el país. espectáculos súper tristes. Sí, pero yo hago una crítica ahí al presidente de la Cámara con harto ¿Y cariño. Flores qué es? Pero un Iván Flores. terciopelo. No, un caballero. Buena claro. persona. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que hay un cambio en la forma de ejercer el principio de autoridad. A mí me tocó en su momento ser parte de la mesa con José Antonio Viera Gallo, en Ya. el año Carlos Duque, Tiene una estamos taza de hablando del leche. año 90, pero fue duro al principio. Lo Sí. primero, uno cree para atrás que era todo tranquilo, No, para que nada. la escoba, pero ahí José Antonio, y estaba Gabriel Valdés de presidente del Senado. Y ahí ya Gracias a los aprendí- votos de la UDI. Gracias. Nosotros hicimos una negociación histórica, fue la primera vez que Y a Jaime Guzmán, la No, única vez que le han gritado traidor, la propia derecha, en la calle, fue esa negociación. Claro, eso fue para que los auditores, es cierto. Porque terminada la elección del año 89, asumió Elwin y había que conformar las presidencias de la Cámara de Diputados y el Senado. Y había una constitución bien especial. La concertación tenía mayoría en la Cámara y en el Senado, pero en el Senado estaban los senadores designados institucionales. Para eso lo hicieron. Oye, yo creo que cumplieron un gran rol, si eso yo, pero raya para la suma. Ya. Entonces la gente decía, obviamente, entonces tiene que ser alguien de derecha presidente del Senado. Exactamente. Y ahí noté la figura notable de Jaime Guzmán, que decía, ¿sabes lo que pasa? Nosotros nunca tenemos que hacerle zancadilla a estas cosas de lo que es el sentido popular. Así que nosotros tenemos que abogar porque sea alguien de la concertación, porque ganaron en voto, pero con garantías de que va a haber respeto interno, particularmente al gobierno que se iba, y respecto de la Constitución. Mira, hace tiempo ya se hablaba de la Constitución. Así De ahí es. conformamos una mesa conjunta, que estaba José Antonio Vieragallo presidente, Carlos Dupré vicepresidente, yo era vicepresidente, y Gabriel Valdés con Beltrán Urenda en el Senado. Lo Pero tuyo quiero- no me acordaba. Sí, a mí me tocó. Pero ¿qué te quería contar? Fíjate que nosotros conversamos y a los 3 meses hubo un mega incidente en la tribuna. Y ahí José Antonio Vieragallo, me acuerdo, nos miró y mandó desalojar en el acto. Y eso que era gente muy de izquierda. Dijo, basta ahora. ¿Sabe? Es que dijo después, el día que se pierde el sentido de autoridad, es imposible después seguir trabajando. Y nosotros tomamos esa costumbre, que era bien civilizada, porque todos sabían a qué atenerse. En el fondo decía, mire, usted puede entrar, no había ningún problema de entrar, pero si usted genera un incidente que hace imposible que funcione la democracia, usted tiene que estar expuesto a salir. Eso, ¿dónde está la crítica? Que eso se perdió. Por lo menos en el Senado todavía queda, pero en la Cámara de Diputados yo estuve ahí ese día. Oiga, parecía el circo romano, o sea, tiraban monedas, tiraban para lado y para lado. Eran como gritándose de arriba para abajo, de abajo para arriba. Entonces es imposible generar una legislación, norma obligatoria. Entonces, Pero hoy día censuraban a Iván Flores. antes se censuraba, o sí, ahora está Sí, censurado, entiendo. es que el lunes se va a discutir eso, Sí, ¿no? sí. El El próximo lunes lunes. 30. El Yo lunes pensé que 30. estaba confundido. Bueno, pero yo creo que hay una reflexión, mira, yo creo que uno tiene derecho a expresarse, tiene derecho, pero lo que no puede hacer es que el matonaje, el que grita más, el que ataca más, el que aúlla más, porque eran aullidos lo que yo veía, va a tener más fuerza, porque eso se da de lado y lado, a ver si también al final esto es Ahora, una lo- chacota. lo Entonces que- yo creo que ahí también tiene que ser una autocrítica, o sea, hay que tener el sentido de autoridad, porque cuando se pierde no se recupera más. Eso yo lo he aprendido, y a menos que sea y después Bueno, viene el Flores hoy reglamento. día dice lo que tú Eso, argumentaste. porque- ahora, lo que a mí me sorprende es que esto debería ser como obvio. Como que si alguien grita, no debería ser ni siquiera algo que se piense. Si alguien se pone violento, a gritar insultos y amenaza, como que en el acto debería ser desalojado, ¿listo? O sea, Es lo que yo- uno no entiende cómo se piensa desalojado, esto. Pero kilos de veces. Es lo que Sí, se po, hacía antes. por eso, Bárbara, pero que no debería ser ni tema de discusión. O sea, en el minuto que alguien se sale de madre, para afuera, Pero listo. es que esos son los nuevos temores a la calle vociferante. Entonces se dice, oiga, ¿qué van a decir? Yo en eso valoro, pues imagínate, yo creo que tiene todo el derecho una persona a ir, pero no tiene el derecho a hacer imposible que los otros puedan debatir. Hablar, Y no, sí eso está claro. es parte del asunto. Yo Está pregunté
¿Cómo lo hacían los ingleses? Yo esas cosas que usted uno pregunta, y los ingleses son súper simples. Dice, usted tiene derecho, que son muy ingleses, digamos, usted tiene derecho a entrar, pida sobre entrar, pero usted genera un problema en la Cámara de los Comunes, un grito, y no entra nunca más en su vida. O sea, esa es la lógica. Bueno, como los hooligans. Sí, claro, una cosa clara, más o menos, ese es el espíritu. Súper razonable. Lo escuchas en El Conquistador, polos opuestos. Si está pensando en un merecido descanso, viaje por unas vacaciones o un fin de semana rico fuera de Santiago, por ejemplo, también acá, puede arrendar un auto en Euro Rentacar. Tienen flota de vehículos bastante nuevos del año pasado, 2019-2020 incluso. Consulte en eurorentacar.cl, central de reservas. También puede llamar al 224-78-9000, eurorentacar.cl. Hablamos de Tepillé cuando los delincuentes están o da la sensación de que siempre están libres. Mejor siéntase protegido con tepillé.cl. 97% de efectividad, única empresa antidelincuencia que no graba los robos, sino que los evita. Tepillé.cl. Trongemen, la casa del impermeabilizador, tiene más de 15 años liderando la impermeabilización en Chile para que usted pueda cubrir superficies que sean susceptibles de recibir agua o humedad junto a trongemen.cl. Proteja sus cultivos del daño por pájaros con la revolucionaria tecnología láser amigable con el medio ambiente. BirdChile.cl, resultados garantizados, comprobados también para que usted pueda aumentar su productividad. BirdChile.cl. Y finalmente el Heidelberg Center para América Latina de la Universidad de Heidelberg, fiel a su lema de tradición al futuro, ofrece distintos programas de posgrados para que usted los pueda conocer en heidelbergcenter.cl o llamando al 22-234-3466. Esa es la base material de este programa. Que a Morfino le encanta. A todos. Bueno, a mí también. Pero la Barba lo hace con pasión, encuentro yo. Sí, no, Le claro. pone- Es que gracias a ellos estamos aquí. Bueno, estamos junto a Francisco Vidal, al senador Juan Antonio Coloma. ¿Qué le parece una entrevista que ha sido muy criticada del presidente Piñera el fin Fíjate de que yo me semana? enteré hoy día ¿Mm? al ver un extracto en CNN y después vi al senador Coloma opinando. Pero dije lo mismo, yo he visto un pedazo de la entrevista, así que... Es que hay una afirmación de verdad que me preocupa. O sea, no vi la entrevista completa, Ya, porque sí. pero vi Tampoco. lo que mostró ahora CNN a la hora del almuerzo. De hecho, la vocera como que se ha encargado de decir la parte que no se ve en esa entrevista. Y de verdad, tú que lo ves más, yo lo veo muy de vez en cuando al presidente, no entiendo. De verdad. Ya, expliquémosle a los autores qué es lo que dijo. No, No entiendo eso, lo entiendo. no, comprarse la afirmación. Porque tú y yo sabemos de memoria que hay de determinadas frases que es la que queda, La cuña. la cuña. Y la reflexión queda para el seminario. Yo, Francisco, yo sostengo que es uno de los mejores cuñeros de Chile, así que quiero dejarlo Oye, por lo vocero menos para establecido. y Pero decir... yo voy a contar las cosas que hacía de vocero después, yo lo voy a desclasificar. Ya, Ah, déjate- desclasifique. No, pagamos una pausa en este momento. Por ejemplo, Francisco Vidal hizo una cosa muy notable, que estableció una cosa que a nosotros nos desesperaba, la vocería los días sábados. Así Porque él es. Y decía- domingo. hacía que nosotros, o sea, el mundo político discrepaba con mucha razón, de lunes a viernes, pero había como una tregua. Y Francisco, que era bien, sigue siendo habiloso, descubrió que el sábado había una vacante y salía todos los sábados. Después de ustedes. Después, no, salía solo. Primero, después nosotros nos dimos cuenta que había que contestarle, entonces él la trazaba de cómo era vocero su pauta. Primero hablábamos nosotros y después él. O sea, los periodistas siguen de la sede de la UDI a mi casa. Todos Y no los sábados. contento con eso, volvió el domingo. Exactamente. O sea, si Francisco era un salvaje, Mateo, locura. ¿te acuerdas? Uy, ¿tu señora ha estado feliz? No, la manera se acostumbró. Sí. Solamente de repente yo servía la Coca-Cola, digamos. En mi casa, que Coloma también la Sí, conoce, sí, es de sí. este porte. Entonces, esto se hacía en el patio delantero. Pero repleto. Era masivo, era como era un rotativo, además entraban los periodistas, iban saliendo, era como la atracción del Sí, fin de del semana. fin de era- semana. Pero bueno, volviendo. mi impresión es que la frase que quedó es que en Chile muchas de las acusaciones a los de violación de derechos humanos son falsas. Esa es lo que queda. Y eso te genera inmediatamente lo que ha pasado, una reacción. Bueno, es que el presidente anda en esta hace varios días. Y lo otro, Lo que pasa es que el presidente en la entrevista dijo, en una parte, esto no es toda la entrevista, Sí. pero en una parte afirmó que muchas de las imágenes que hemos visto en medios nacionales e internacionales han sido falsas o han sido incluso grabadas en el extranjero Eso es lo o que entendí difundidas yo, en el claro. extranjero. Eso fue como el concepto de fondo, que Claro, que- podían ser situaciones que podían describir
falta de derechos humanos, abusos, pero que no eran de Chile y habían ejemplos donde eran parte de los reportajes donde se mezclaban cosas en Chile con cosas que habían ocurrido en el extranjero. Eso es lo que Se alcancé a metieron un percibir. temazo porque es evidente, 5 informes de la más diversa naturaleza, y además con la tecnología de hoy día, los videos que te llegan, más las noticias, bueno, creo que cometió un error. Se metió en algo completamente innecesario. Completamente innecesario. ¿Creen que está dando más entrevistas de fuera que Sí, adentro? además. Porque hemos visto No, varias y la otra entrevistas tesis afuera. que tú te la compraste porque vi en televisión. Yo podría sospechar de intervención extranjera, pero hasta ahora, nada. Incluso la más llamativa, que es la quema del metro. No, yo mira, No sé si viste un reportaje en Canal 13 el otro día, me parece que No. el lunes más, que era el fiscal que está a cargo como de 7 estaciones y que ha determinado por lo menos los que están presos. Son los de Pedrero, la estación Pedrero. Bueno, son un sobrino y un tío de la Guerra Blanca. Pero hay que esperar con la mira, hay que investigación. esperar, pero a mí me cuesta mucho, no sé, son noticias en desarrollo. Asumiendo eso, yo creo que efectivamente hay una tendencia también de los presidentes a hablar y a enfrentar los temas. Y Piñera tiene sus virtudes y sus defectos. Claro. Y él va más bien al frente, poco estratégico en eso, Sí. y puede ser parte de su virtud. Bueno, por algo ha sido 2 veces presidente de Chile, si también uno tiende a pensar, no, son por formas de enfrentar los problemas, y yo creo que él está convencido, yo también, de que hay obviamente una mano extranjera. Yo no tengo cómo probarlo, por eso le decía, es un tema de convicción. Y yo creo que en lo segundo es cierto, creo que en materia de derechos humanos, digamos, puede ser más complejo. Pero ahí vamos a tener que instalar también otra visión, Francisco, y también voy a desclasificar otra cosa Ya. muy interesante que ocurrió en el Parlamento hace unos 4 años atrás, que pasó desapercibida, que era justamente a propósito de la discusión del Instituto Nacional de Derechos Humanos, si los derechos humanos se podían extender solo a la víctima del Estado, que es la doctrina tradicional, Universal, o se sí. podía extender, como lo han hecho otros países, también, por ejemplo, a personas que eran afectadas en su derecho cuando estaban defendiendo el Estado. Hay otros países que ya han ido modificando. Por ejemplo, a mí me genera todavía cierta irritación cuando uno dice siempre Carabinero está violando derechos humanos en circunstancias que yo sé que a Carabinero también le violan derechos que yo tiendo a llamar derechos humanos, pero que por la nomenclatura pasa a ser como derechos de segunda categoría. Entonces yo creo que hay un tema también como nación que vamos a tener que abordar, porque yo soy partidario de extender, mira, reconociendo que la doctrina de derechos humanos ha sido bien importante, el desarrollo del siglo XXI, yo creo que hay que extenderla, no solo a aquellos que puedan ser víctimas en un momento determinado de un exceso o abuso por parte del Estado, sino que también a aquellos que defendiendo el Estado son víctimas igualmente. Y esa ley, porque esta ley se perdió por un voto, Bárbara, es una cosa bien Por un increíble. voto. Ahora, por un voto, y hubiera sido muy distinto Ya. si se hubiera instalado que, por ejemplo, ese instituto hubiera tenido que se tuviera que hacer cargo De las dos partes. de las dos partes, no solamente de defender con razón a aquel que es una víctima, pero también respecto del carabinero, la carabinera que la balean, que la pegan, que la queman, son 200 y tantas víctimas también. Pero es un tema que va a haber que abordar, obviamente, en un momento un poquito más sereno, porque hoy día puede que haya En el otra informe realidad. Rettig están contemplados los civiles y uniformados muertos, pero la diferencia es que por hechos de violencia política. Exacto. no lo pone en la categoría de No, violación no, de lo derechos coloca, humanos. pero- Sí, No, pero tiene razón. O sea, en fin, es que En este contexto una lo cosa es el agrega. derecho humano y otro el de víctima de la violencia política. Claro. Yo creo que lo que tenemos que avanzar como país, y me atrevo a lanzarlo como un concepto, Pero, que, es las lo que dos Chile- cosas. que tiene que ser un gran elemento que englobe, porque yo creo que es lo que tenemos que cuidar y cada vez quizás va a ser más importante en las sociedades futuras generar un concepto más amplio de derecho humano. Es una reflexión que aprovecho compartirla, que he estado instalándose y creo que puede ser interesante discutirla. Tendría que ser bien acotado, sí, para que no entre cualquier tipo de delito en esa categoría, porque Exactamente. dicen esto, una agresión entre privados o de privados a agentes del Estado es una agresión común. Claro. Tiene que ver en Así función está- de qué... Así está tipificado. Claro, pues Por eso entonces, que los crímenes de lesa humanidad son solo los cometidos por agentes del Estado. Claro, y los crímenes de derechos humanos también. sí, Sí, ahora, por eso que yo creo que eso es lo que va a tener que ir modificándose, porque alguien, un agente del Estado que por defender al Estado es víctima
también yo creo que tiene una categoría. Eso no es violencia, eso es una víctima también de derechos humanos. Yo creo que los carabineros tienen derechos humanos. Ahora, ese otra es el tema de forma- fondo. Sí. Las policías tienen derechos humanos y eso es lo que tenemos que ir debatiendo. Bueno, no Otra vamos a forma de resolverlo ahora. abordarlo, más allá de calificarlo o no como una violación de derechos humanos, es darle las penas muy altas. En otros países, la gente no se le ocurriría agredir a una policía. Entonces, dado que el policía tiene el Pero monopolio... Eso es distinto al tema de derechos humanos. No por eso, po, pero es que lo que estoy hablando es si nosotros Sí. lo que queremos es resguardar al policía y considerando que él... Gran Bretaña y Estados Unidos son lapidarios. Por eso te digo, Salvaje. entonces, ahí da lo mismo o no quizá que se tipifique como una violación de derechos humanos el ataque, pero el punto es que en la práctica es tan penado atacar a un policía que la gente se abstiene y a la vez a ese policía tú le evitas tener que usar una fuerza de medida contra las personas que lo están atacando. Eso es muy cierto. Yo comparto 100% eso, Bárbara. y Si le creo están que tirando la bomba es molotov, un tema cultural. obviamente se nos sale más de control. Po. Si No, alguien no hiciera eso, probablemente sería más fácil que él no cayera en estos descontroles o los problemas que hemos visto en la forma de Ya, pero repeler raya la- para la suma, yo esperaba que entre Pascua y Año Nuevo la cosa fuera más calmada, por naturaleza obvia. Y lamentablemente, en mi opinión, el presidente no pudo con él. Porque además acabo de ver Pero que no. la entrevista fue el 11 de diciembre. Hace 2 semanas O sea, la atrás. dieron ahora. La dieron Distinto, ahora. Claro. Porque era ideal, en mi opinión, para calmar los ánimos entre Pascua y Año Nuevo. Además coincide con la semana distrital. Sí. Hay solo una sesión el lunes 30. Para ver el tema, además, que sería interesante que lo conversáramos de la paridad. Y los, No es para ese tema, pero podemos abordarlo, digamos. No está citada para ese tema, está citada es normal. Nosotros ahí el Senado decidió, Jaime Quintana, y creo que con buen criterio, a tratarse con calma el tema. Sí, enero. Enero, pero si tenemos fecha hasta el 26 de junio para Sí. definir eso, entonces yo no sé qué bicho le picó ¿Y el 26 en la de Cámara de junio Diputados. Es una ¿Es la fecha... inscripción de algo? No, es una fecha... De los constituyentes, me imagino. No, No, de los las candidaturas. De las candidaturas de constituyentes. Por eso quedó... A eso me refiero. Pero quedó fijado, digamos, justamente para dar un espacio de reflexión respecto de cambio, de cómo fijar, ojalá un proceso constituyente lo más representativo, lo más amplio, si es que gana el sí, porque en una de esas gana el no. Porque yo por lo menos puedo decir algo, yo votar con rechazo, con un entusiasmo. Me estoy Déjame hacerte entusiasmando una por el pregunta rechazo. A raíz de eso y de la mayoría de la UDI. ¿Cómo le explicamos a nuestros ciudadanos auditores, que son de derecha, que cada vez que le pregunten en una encuesta cuál es el mejor candidato, dice Joaquín Lavín, que sobre todo son de derecha de la UDI, que en esta coyuntura el liderazgo dice A y su partido dice Z? Explícame. Te lo voy a explicar, mira, yo Se creo lo, que... se lo he preguntado él mismo. Pero que mira, yo creo que estas cosas no tienen que ver con principios ni con doctrina, porque si hay temas que son esenciales, por ejemplo, para mí, por lo menos, el derecho al aborto, si de repente alguien me dice, mire, yo sí soy partidario del aborto, de las 3 causales, bla, bla, entonces me cuesta pensar que esa persona va a ser UDI, porque quiere decir que es un tema muy, muy profundo, conceptual. Creo que esto es un tema distinto, es que es lo que le conviene más a Chile, y yo creo que eso uno puede tener legítimamente una visión diferente. Ahora, No es una yo convicción creo- profunda. en el No, fondo. no, es que no es de No es principio. una violación de principio. Yo no puedo Pero, decirle... Antonio, con eso uno hacer de principio la ley de las leyes. No, es que lo que estamos discutiendo es otra cosa. Si la ley de las leyes tiene que ser modificada a partir de una hoja en blanco, a partir de un salto al vacío, eso se lo pongo yo para ponerle Ok. un poquito más de pasión, o si tiene que ser por un proceso racional de modificación normal. Déjame hacer tú una pequeña descripción. Yo fui parte del acuerdo del 15 de noviembre, así que yo estuve sentado en la mesa y fui parte de los que me tocó negociar. Para mí, yo quiero ser franco, cambiar la actual constitución me duele en el alma, porque creo que es una muy buena constitución, que dicho sea de paso, ha sido cambiada 37 veces, una vez... No, lleva tu firma, Francisco Sí. Vidal, del 2005, incluso con la firma de Francisco Que Vidal. son las macro reformas. Las macro reformas. 89 y 2005. Exactamente. Entonces creo que es una muy buena norma. Ahora, yo también tengo el sentido del realismo, que es parte fundamental de la vida, y yo siento que Chile se está cayendo a pedazos, para hacerlo bien franco, en la víspera del 15 de noviembre. Entonces, ¿qué es lo que la decisión que hay que tomar? O uno sigue defendiendo más allá de lo que pueda pasar, y yo pensé honestamente que aquí podíamos tener un colapso institucional severo. Esa es mi visión. Me pareció más prudente llegar a un acuerdo con una ganancia, que todos los acuerdos que se asumieron en eventual nueva constitución se adoptaban por 2/3, que es bastante normal en las constituciones, dicho de ese paso, el tema sudafricano, que se tomó de esa manera. Y eso fue el acuerdo. Esa noche,
llegado al acuerdo, yo dije, pues, vamos a ver qué piensa cada sector. Yo no tenía tan resuelto lo que iba a hacer en el plebiscito. Estoy desnudando por lo menos mi reflexión política. Pero pasado un mes y tanto, yo me doy cuenta que cada vez más queda claro que aprobar el plebiscito es decir, yo voy a hacer normas elementales sobre una hoja en blanco, sobre un salto al vacío, sobre hacer Chile de nuevo. Y yo considero que es perfectamente posible, si uno quiere hacer modificaciones, tomar la actual Carta Fundamental y en esa hacer los cambios. Por eso es que yo creo que crecientemente, Francisco, hay más gente, por lo menos de mi partido, que estaba más repartido al inicio, que está optando por la opción rechazo. No es obligatorio, pero es una sugerencia. Vamos a seguir hablando de esto en algunos minutos junto al senador Juan Antonio Coloma, a Francisco Vidal en Por Supuesto No Se Mueva y ya estamos de vuelta. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, sino que el 25% más económico que la competencia. Soy Francisco Kaminsky y uso Dunamis Rentacar. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta en Por los Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y nos acompaña el senador Juan Antonio Coloma. Estábamos comentando lo que ocurrió esa noche en el acuerdo, lo que va a pasar, el minuto de tener que tomar la postura de apruebo o rechazo, que en ese sentido la oposición está bastante más alineada en una alternativa de lo que está en el las dos, oficialismo. porque fíjate, yo decía otro día, no conozco a nadie en la oposición, con micrófono, digamos, que no esté por Apruebo. el apruebo y que esté por la convención esa que equivale a la Asamblea Constituyente. Pero hay algunos con mixta, yo he oído. Sí, Sí, más bien demócrata, algunos sí, demócratas cristianos. exactamente. Ya, pero- Se imagina que Jorge Burgos está en eso. Pero mayoritariamente están todos de acuerdo en que aprueban. Ahora, va a ser Bueno, raro, bueno, pues. porque fíjese que en Renovación Nacional, en la directiva ya está todo arriba del carro de la campaña por apruebo, pero parte importante del partido están por la alternativa rechazo. Hoy día estuve con el diputado Chalper. Me dijo Ese que Guaripol el rechazo. vele el guaripol al rechazo, él mismo lo define así, y dice que le ha sorprendido la cantidad de gente que lo ha llamado para darle el apoyo y para sumarse a la campaña, para ayudar en lo que quieran, que cada día, porque él dice, deberíamos presentar un proyecto incluso que no sea todo o nada. Él dice, nosotros no estamos por la hoja en blanco, pero sí por reformas a la Constitución, y ojalá se pudieran mandar ahora mismo. Lo que pasa es que esta situación, ciudadano auditor, refleja una fractura en la derecha. En mi opinión es un tema importante. Tú tienes, me olvido del PRI, con todo respeto para el PRI, digamos, pero hay los tres partidos con representación parlamentaria a la derecha. Tú tienes un creciente alineamiento de la UDI en torno al rechazo,
De hecho, de los 29 diputados, 22 firmaron el rechazo, 3 firmaron el apruebo y los otros están en reflexión. Tienes formalmente a Evópoli... Los 9 senadores por el rechazo. Bueno, no es senador por y tienes a Evópoli formalmente por el acuerdo, o sea, digo, por la nueva constitución. Entonces, eso va a generar una situación durante la campaña, que ya empezó, enero, febrero, marzo, abril, una situación desde el punto de vista del bloque compleja. Más complejo lo Ahora que yo pasa sé que la salida pragmática, lo ha dicho Mario Desbordes, oye, habrá unos aquí, otros Sí, allá. no es tan dramático. No o sea, es al final, dramático, ni mucho menos, pero te refleja algo que no sé si tiene proyección. Porque lo que dice Chalper a mí me parece natural. Si la inmensa mayoría de Renovación Nacional es derecha, no obstante que tienen ramificaciones varias. Y de hecho, lo que no me sorprende hoy día, los diputados denominados liberales de Renovación Nacional armaron un comando por la nueva Constitución en respuesta a Chalper y sus diputados. Ahora, el problema lo tiene Mario Desbordes, Sí, porque entre otras cosas. Chalper hace ahí Y un averín llamado. de los senador Coloma, porque nuestro panelista estable, Joaquín Lavín, Mandamos saludos. le mandamos un saludo, debe estar haciendo un puerta a puerta, ¿no? O repartiendo drogas. Algo está haciendo, no está descansando. No, jamás. Pues, Seguro que no. Oye. Dicen que no duerme. Jamás. Yo Que, yo Joaquín una Lavín campaña no me duermo. contó que había conversado con alguien del Consejo Nacional de Televisión. Averíguatelo. Ya, Y como esto tiene franja, así es. y la franja se va a dividir en 4, Así es. el propietario de esos minutos de la franja no son personas, son los partidos. Así es. Entonces, ¿Qué partidos? Es una pregunta. Lo que están legalmente constituidos. constituido. Ya, pero independiente de que sean parte del acuerdo o no. No. Los partidos por el hecho de ser partido. Ya, o sea, Legalmente el Partido constituido. Comunista sí va a tener su Sí, va a espacio. tener Así su es. espacio. Entonces, el punto es que es por decisión del Consejo General del partido. Eso es. En consecuencia, Mario Desbordes no puede decir, sabe que cada uno... Porque Renovación Nacional, ¿dónde va a estar en la franja? Va a ¿En tener el que- apruebo o en el rechazo? Para efecto de aparecer en la franja va a tener que tomar una decisión. Yo estoy de acuerdo contigo. Exactamente. Para nosotros es más fácil. La UDI va a estar inmensamente por el Salvo rechazo. Jaime Belolio. Sí, está Joaquín bien. Lavín Y va Jr. a ser entendido, va a ser Yo voy a invitar a acogido. Belolio para que venga a la franja del acuerdo. El No, pero conquistador. no sé, tiene sentido común. Hoy deberíamos hacer franja. Bueno, nosotros vamos a estar Hacer una explicando franja. todo. Tú sabes que la franja, a propósito, no sé, es lo más chileno que hay, y solo chileno, Sí. cosa que no sé, tú sabes, digamos. Esto fue un sistema tanto que le pela a los gobiernos Tenemos hartas militares, cosas al hombre. No, criollas. es que es una fórmula notable de dar más equiparidad en la política. En todo el resto del mundo, la televisión es pagada. Entonces, la influencia de pagar avisos televisivos es brutal. Con una gran discriminación para la radio. La radio, con toda razón, reclaman, digamos, que... O sea, la televisión Bueno, reclama, digamos, hemos que querido con nosotros la que la radio. radio también tenga. Sí, nosotros defendemos al conquistador. Sí, no, Sí. yo creo que se Hay que haga hacerlo un acto franja. social al Oye, conquistador. pero tienen... Polos opuestos en Radio El Conquistador. Estamos rápidos. Estamos muy entretenidos. ¿Sabía que invertir con Banco Falabella es muy fácil? Ingrese a bancofalabella.cl para que pueda contratar un depósito a plazo con el plazo que usted desee y listo. Así de fácil, Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Texpro lo invita a purificar el agua con ellos en su industria para que se pueda tener un proceso mucho mejor, más transparente, más eficiente también. Tiene certificación ISO 9001, están asociados al CITUC y todas las garantías en texpro.cl. También lo puede llamar al 223-84-9000. En Bosca apostamos por la fabricación nacional, por eso cuentan con distinguida selección de productos diseñados con calidad de exportación. Los encuentran en tiendas Bosca a nivel nacional, en bosca.cl y en distribuidores Bosca, momentos de calidez que inspiran. Top Cargo lo asesora en todo el momento para que usted pueda llevar sus productos a cualquier lugar del mundo. Se hacen cargo de todo el proceso desde que lo van a retirar hasta que lo internan en aduana y el destino final sea donde sea, en cualquier lugar en el mundo. Contáctelos en topcargo.cl o llámelos al 22-364-1226. Topcargo.cl, soluciones integrales de transportes internacionales. Y finalmente, Hotel Antumalal de Pucón, simplemente una experiencia para que usted pueda disfrutar una maravilla, una vista al lago. La verdad es que le va a encantar, no se va a arrepentir. Antumalal.com. Muy bien. Bueno, Pero eso es la franja, no va a ser un perdernos, tema. es bueno aclararle a nuestros ciudadanos auditores
que no, Estamos con Francisco Vidal y el senador Juan Antonio Coloma. no puede haber la salida fácil en esto. A eso me refiero. De que salga el libre albedrío, cada uno haga lo que quiera, porque el momento de la verdad institucional es la franja. Bueno, el diputado Chalper, fíjate que Sí, hacía un llamado a la sí. directiva, porque decía, si es que se va a dar libertad al partido, que cada uno pueda tomar la alternativa que quiera, la directiva no puede vandalizarse con una de las posturas. Porque en el fondo... Bueno, Mario sabemos, lo he dicho aquí mismo. No, te están comenzando con la Mario campaña. Desbordes así. y Joaquín Lavín van a votar igual que yo, o yo igual que ellos. Eso es un abrazo loco. Eso es muy grave, ¿no? No, eso Para ti. no, es que eso refleja Está bien, mira, ese un temazo, ¿eh? pero, sí, pero mira, va a haber hartos procesos electorales. ¿Tú sabes cuántos procesos electorales hay de aquí a los próximos 24 Cinco. meses? No, 8. Estáis sumando 8 los de veces el octubre. ciudadano Vidal va a Sí. tener que ir a votar, Sí, claro. sea si quiere votar por una primaria de Además. gobernador regional, no sé lo que va a hacer. No, Francisco es un Vidal. desastre. Bueno, un desastre, total. Estamos de acuerdo todo ello por una... por el primero votar en abril. plebiscito. Abril. En abril. 26 de abril, primera votación. Sí, después tenemos, creo que es en junio, La primaria. tenemos la primaria. Después tenemos en octubre, Pero la primaria de alcaldes y gobernadores regionales. exactamente, primaria de alcalde, gobernador regional. Después tenemos en octubre elección de concejales, alcaldes, gobernadores regionales Y constituyentes. eventuales constituyentes. Si gana- Sí, Eventual- sí, pues, no sabemos qué va a pasar en el Pero es Senado, probable que ganemos. pero imagínense, hubiera dos Después- votos, oye, después- hombre y mujer por separado. Ya puede tenemos ser, 1000 votos. Ya. Oye, después puede ser una segunda vuelta de gobernador regional. Sí, claro. No, si estamos hablando Eso fue un gol de diciembre, media cancha que nos metieron. Algunos que les metamos. ¿Cómo Después- aceptar con de- gol de después- media cancha en la después- derecha, güey? Después viene, el próximo año tenemos primarias presidenciales, tenemos elecciones, bueno, las presidenciales, la segunda vuelta, tenemos el plebiscito ratificatorio Así es. eventual, o sea, 8 momentos en que los En 2 chilenos años. vamos a tener que ir, creo que récord de la historia de Chile, según le pregunté a alguien del CERVEL, por lejos, o Sí, sea, no, puede por ser. lejos, por Tan- lejos, por tan- lejos. tan nomás. Entonces va a haber harto espacio, Te voy a dar Francisco, un porque dato, podemos sí, de que es acuerdo. una afirmación que hiciste sobre, tú le dices gobierno militar, yo le digo dictadura. En la franja en el plebiscito se agradece a una sola persona, integrante del Tribunal Constitucional, de apellido Valenzuela. Don Enrique, ¿sí? Porque acuérdate Sí, no, se lo acuerdo bien. que el deseo de la moneda en aquella época era que el plebiscito del 88 fuera igual que el del 80, sin registro electoral. Y se votó en el Tribunal Constitucional y para sorpresa de la dictadura, un integrante que quedó para la historia por eso, don Enrique Valenzuela, Se dio la mayoría, sí fue una mayoría. ¿Le dio la mayoría? Sí, pero fue, para que veas tú que es un tema además donde había tribunales que actuaban en contra del gobierno, así Sí. que era bien Y el especial. gobierno quedó- pero está bien, quedó pero mira, pillo, ¿eh? yo creo que fue un proceso que había que hacerlo y creo que fue una Ahora decisión imagínate correcta. la y creo- discusión hoy día si ese plebiscito del 88 hubiera sido como el del 80. Sí, pero Bueno, ¿sabes? estaríamos incendiados. Pero estamos igual que ahora, ahora. Yo he visto unos comentarios increíbles que es primera vez en la historia que oye, si nosotros se hizo 54 modificaciones a la Constitución en el año 89, con registro, con votación, con todo. Entonces, pero de repente como que nosotros mismos los chilenos nos gusta, somos como el imaginario, digamos, de García Lorca, digamos, García Márquez, perdón. Entonces estamos imaginando situaciones, aquí hemos votado respecto a la Constitución. pero Una vez el 80, pero el otro el 89. Después Lago del 2005 hizo una mega ceremonia, aparecía en la casa de Piñera de repente, digamos, para decir, esta es la Constitución de la democracia. Así es. Y después ahora, firmado por Francisco Vidal, la misma De ministro del Constitución, Interior y ahora que ahora nos Francisco dio Y Vidal, dispuesto a pasar el blanqueador, ¿cómo se Y llama? ahora- El liquid. El liquid paper. y ahora Francisco Vidal va a ir a Me votar arrepiento. en contra de su Constitución. Así que es. es una cosa bien esotérica, solo ocurre en nuestro país. Señor Vidal dice, ¿cómo hay un señor Vidal que firmó? Te dice que fue un impostor. No, el senador Coloma y yo sabemos que todo tiene que ver con correlación de fuerzas, de momento. La reforma del 2005 del presidente Lagos, que da lo mismo que llegue mi firma o no, No, pero es se dio emblemático. en una situación bien particular. 3 reformas sustantivas. Sí. La derecha, a esa altura tú eres negociador, acuérdate, entendió que no era bueno que el presidente de la República no pudiera destituir a un comandante en jefe. Porque es una cosa, pero la negación del presidencialismo. Tú sabes que fue la gran discusión que tuvo Jorge Alessandri en el Consejo de obvio, Estado, pues. si eso me acuerdo yo. Porque también, Jorge Alessandri Sí. rechazó Ese tema, ese sí. tema y Pinochet lo impuso.
Jorge Alessandri, que es un republicano, pero a carta cabal, po. Porque la gente se olvida. Hubo un momento en que el presidente de la República no podía destituir al comandante en jefe. De hecho, la historia recoge, acuérdate de En el Frey, caso de, no, y Carabineros. No, pero de hecho tiene que fundarlo a lo menos. Porque en su momento era sin fundamento. Y eso me parecía muy fuerte. Ahora se fundamentó lo que pasó Sí. hace poco tiempo atrás, por lo menos un fundamento. ¿te parece, ¿no? el senador Juan Antonio Coloma, con tu experiencia, que lo que pasó al presidente Piñera con Hermes Soto se podría repetir de nuevo? Yo creo que se puede repetir, pero hay un sistema de salida que es el fundamento de por qué alguien pueda pedir un cargo. Y creo que quedó bien. Y esa sesión, de todas las cosas raras que uno va, esa sesión fue una buena sesión en el Parlamento, donde de A mí me alguna gusta manera se que explicó. la tutela sobre el cargo sea al equivalente a un ministro de Estado. Pérdida de confianza. Pero yo voy a poner un ejemplo, ¿eh? Que está en los libros ya. Hermes Soto le dice que no al ministro de Interior y al presidente de la República. O sea, no, yo no renuncio. Similar a Stange con Frei Ruiz Tagle. Ya, pero el caso de Stange era no renuncio y no me pueden sacar. ¿Es cierto? Claro. En este caso era no renuncio, pídame la renuncia. Es peor. Que es distinto. Lo podían sacar con el acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional donde estaba sentado Stange. Por eso, pero en el fondo Ridículo. el no renuncio Es distinta la implicaba situación, que no me claro. voy ni por las buenas ni las malas. Mira las que nos escapamos. El presidente entonces le pide la renuncia, él dice que no, y dice ya, cumplo la Constitución, mando el decreto fundado Y un lo día hizo. viernes. Y lo hizo. Imagínate que por cualquier razón, crispación política, la Cámara y el Senado no se reúnen. Y además era semana digital, la que empezaba. No corre igual, porque es una notificación. Incluso se dudó mucho si había que reunirse o bastaba, esa fue la discusión de abogados, de recibirlo. Claro. El concepto más bien de presidente Lago, recibirlo. que firmó esto, lo escuché decir que bastaba enviarla. Exactamente, es lo que decía el presidente Lago y llamó. Y la única vez que el Y presidente llamó al Lago ministro Chávez. llamó al ministro Chávez, llamó a varios parlamentarios, por lo menos para ver, según lo que era él, el sentido que él de lo que se entendió. había planteado. Sí. Bueno, pero ese 2005 se hicieron una serie de cambios buenos y malos, digamos. O sea, ¿Qué cambio malo? Por ejemplo, el periodo presidencial de 4 años, que es una estupidez a mi Pero juicio hasta la de autocrítica. nuestro país. Yo voté en contra, dije Pero tú eso es sabes una por qué se pidió 4 años. Yo tengo otra historia, no. Porque la derecha juraba que ganaba con la No, si fue, No, fue más que idea. ganaba Bachelet. Fue mucho más idea fue de izquierda que de la derecha. Yo creo que nosotros, políticas públicas en Chile de 4 años, son casi, todo ha sido gobierno, Francisco, son muy difíciles. ¿Tú sabes dónde está el origen de eso? Yo tengo Lo varias acabo, versiones. voy a recomendar libros, que es mi obsesión. Acabo de leer el último libro de Claudio Fuentes. Léelo. Sí, ya. Se volvió el título, pero algo así como El resquebrajamiento de la democracia. Y pone como 2 ejemplos de cosas hechas por nosotros post-90, Que han debilitado, Que han debilitado el puede ser sistema. interesante. entre ellas están los 4 años. ¿Y Puede tú sabes ser. de dónde viene? No tenía idea. ¿Mm? De Edgardo Benninger. ¿Era partir los 4? Pero con una razón. ¿Con ¿Con reelección? reelección? No, 4 años porque un gobierno corto es menos refundacional. Ah, era la lógica de los De él, 90. pues, claro. de él. La continuidad. Bueno, pero pasan cosas interesantes eso. porque ¿El pasa voto voluntario? El voto voluntario, que yo también... Ya, pero eso se puede arreglar. Bueno, ¿cómo No sé, va no todo creo- el voto voluntario? Porque lo aprobó la Cámara. Sí, pero está muy, yo creo que va a seguir siendo voluntario, si tú me apretas, digamos. Es por último. Lo que pasa es que hacer cosas todas en función de una contingencia es muy complicado. Si otra cosa tiene que ser un poquito más reflexiva. Yo no he leído el libro, Francisco, pero interesante porque de repente la velocidad, el vértigo, Bueno, mira, aquí hay- el oír más la calle que la soledad de la conciencia hace cometer errores el graves. voto y eso. voluntario fue un error nuestro. Un error que lo forzó para la historia. Así es. Fue Marco Enrique, Así es. que forzó al gobierno de la Bachelet y que Exactamente. forzó a su vez Y nos a la equivocamos candidatura de O Piñera. sea, dejó la escoba y se fue. No, porque fíjate que la Así lógica es, del ese voto fue. voluntario que la votara más gente. Claro. Sí, no menos. Y si vota menos gente, fracasamos, pues. Oye, Fue un instrumento inadecuado. Fallido. Fallido. Una mala noticia es que se nos acabó el tiempo. Pero Sí, mañana sí. viene, ¿no? No, voy a estar el El lunes y el martes. Y tenemos a Carlito la Reina mañana. Vamos a ver qué pasa. Que venga con la oveja. No, nos vamos. Senador Juan Antonio Coloma, Muchas muchas gracias. gracias por estar Nos junto a vemos el lunes nosotros, para hablar Francisco. del tema tributario, que me gusta mucho. Ya, Vale. que tenga una buena tarde, chao.